Vale, que te han dicho. perfecto. Así que si lo tienes preparado, todo tuyo, Nacho. Sí, genial. Oye, lo único que me gustaría antes de nada empezar, y no sé cómo poder acceder, porque quería compartir con vosotros un web, y si me podéis, a ver esto, me imagino, perdonad, F4. Sí. Vale. Ya está, no te preocupes. Bueno, pues lo primero que quería comentar y compartir con vosotros es este site, no sé si lo conocéis, se llama Internet Stats, y lo que hace es compartir dato real de qué está pasando ahora mismo en Internet. No sé cómo puedo bajar, perdonad. Bueno, como yo no veo desde aquí esto, voy a seguir con mi presentación. Y lo único que, si me puedes ayudar, por favor, porque no veo la carpeta ni nada. No, entra si quieres la presentación directamente y ya está. Vale, perdona. La mía... Sí, sí. No, en PowerPoint. Ya está. Vale. Bueno, pues lo primero, gracias a Hispavista por haberme invitado a pasar esta mañana con vosotros y a compartir pues, la que va a ser mi presentación, que vamos a hablar durante los siguientes 20 minutos sobre la personalización en el ecosistema programático. Vale. Entonces, todas las presentaciones, todas las ponencias que doy siempre me gusta empezar de la misma forma y es definiendo lo que es Internet. Y para mí Internet es un medio de comunicación, es un canal de distribución y es un medio de interacción. En definitiva, un entorno de relaciones sociales complementario, pero que debe tenerse muy en cuenta dentro de la estrategia global de cualquier empresa. Y es muy fácil decirlo, pero desde mi punto de vista no son tantas las empresas que están de verdad o que han abordado una transformación y que están obteniendo y sacando todo el rendimiento de Internet. Bueno, soy Nacho Garnés, soy licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. Actualmente trabajo como Digital Marketing Manager en Accenture y he pasado para empresas, o he trabajado para empresas como Yahoo, Columbia Tristar Film de España, Gedata, Kaspersky o Globalia. ¿Vale? Y sobre todo lo que hoy quiero contaros es toda esa transición, toda esa evolución y bienvenidos al mundo de la post-PC era. Entonces, lo que estamos viendo durante los últimos años, desde el año 2009 hasta este año, lo que estamos viendo es un incremento en el uso de Internet desde dispositivos móviles y al mismo tiempo y en paralelo una caída entre el uso de Internet desde ordenadores y desde PCs. Y en este slide lo que os he traído es para que viésemos todo ese uso de mobile pues, o de dispositivos en función del momento del día. Entonces vemos cómo el ordenador se está concentrando más en las horas de trabajo, vemos cómo la parte de mobile o el teléfono, smartphone, tienen un uso más progresivo a lo largo del día y finalmente vemos cómo el tablet, su uso comienza a última hora del día, probablemente pues, conjunto con la televisión y con otros tipos de medios. Es decir, que prácticamente vemos que el ordenador se está restringiendo más al uso desde hábitos de trabajo y con hábitos de trabajo. Pero la realidad es que sí que existe un uso intensivo desde mobile, pero las compras siguen pasando al final desde ordenadores. La realidad es que el mundo del negocio es como una carretilla, que nada pasa si no empujamos o no actuamos sobre ella. Entonces, a mí me gusta presentar siempre pues, lo que es o cómo yo veo una estrategia digital global. Y para mí una estrategia digital global tiene que estar apoyada en lo que yo llamo los 4 pilares, es decir, el branding, el traffic acquisition o la adquisición de tráfico cualificado, el tercero que sería el engagement y la cuarta que sería la distribución. Es decir, cuando hablamos de branding estamos hablando pues, de
acciones de relaciones públicas con los medios de comunicación, relaciones con bloggers, con influencers, con periodistas, etc. Estamos hablando también de los propios acuerdos, ¿vale?, con distribuidores, ¿vale? Estamos hablando igualmente de los esfuerzos dirigidos en distintos sistemas publicitarios contratados a modelo CPM, es decir, contratamos y servimos un volumen de impresiones por un coste fijo. Igualmente también vamos a tener en cuenta lo que es Native Ads, que ha estado hablando sobre todo ello Belén. En el segundo pilar es la adquisición de tráfico cualificado. La clave no es conducir tráfico en volumen, sino calidad de tráfico. E igualmente se apoya este segundo pilar en 4 puntos de apoyo. Estamos hablando de los esfuerzos dirigidos a adaptar el sitio web a los criterios de Google para conseguir tener visibilidad en las posiciones a través de aquellos keywords que están relacionados con nuestro contenido, con nuestra industria, con nuestros productos, y eso se llamaría lo que sería el SEO. El SEO ha evolucionado hacia la parte del SEO mobile, ha evolucionado igualmente a la parte del ASO, que sería la optimización para los Apple Store, y últimamente también se empieza a hablar de otra tendencia que es el PASO, que sería la optimización para los Personal Assistant, es decir, que toda la parte de optimización de cara a la búsqueda y a los motores es algo que realmente es importante para abordar este segundo pilar de Traffic Acquisition. También hay que tener en cuenta las campañas de Paid Search, y cuando hablamos de Paid Search estamos hablando de presencia a través de enlaces patrocinados en los resultados de búsqueda, pero también tenemos que incluir en este punto pues, lo que serían las campañas en LinkedIn Ads, Twitter Ads, Facebook Ads, también están bajo el mismo modelo de contratación bajo Price per Click. También es interesante empezar a hablar en este segundo pilar de Traffic Acquisition de los esfuerzos dirigidos también a través de Paid Search en los Apple Store para conseguir tener descargas y generar descargas desde los stores de aplicaciones. Y de la misma forma también es importante incluir en este segundo pilar lo que sería la parte de los distintos sistemas publicitarios, pero en este caso contratados a modelo CPC. No pagamos por tener presencia y visibilidad en el sitio web, sino pagamos cada vez que un usuario clica en nuestra pieza y es conducido hasta el sitio web. El tercer pilar que vamos a tener en cuenta es el engagement. Y cuando hablamos de engagement, pues estamos hablando lo primero de las pruebas de producto, de las trials que se ponen a disposición de los usuarios para que empiecen a tener las primeras experiencias con el producto, y esto ayuda pues, a generar un acercamiento, una relación con la marca y sus productos. También es importante hablar de social media, y aunque social media no es el punto de la ponencia ni de todas las sesiones, pero hay que tener en cuenta que social media es interesante hablar de ello para integrar pues, programas de fidelización, promociones, etcétera, etcétera, que nos ayudan a distribuir, pero de la misma forma a tener ese nivel de apego con la marca y los consumidores. También es importante la parte de social messaging, es decir, pues WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat. Se ha producido un incremento fuerte de la audiencia en los 2 últimos años, y hoy podemos decir que los usuarios de Instant Messaging o de la parte de Social Messaging están ya por encima de lo que son los usuarios de social media. Ha cambiado mucho y ha dado una nueva oportunidad para generar para las empresas. Y también es importante incluir en este punto o en este pilar lo que es el servicio de atención al cliente. Es decir, de nada sirve que hagamos un esfuerzo y un trabajo buenísimo en marketing si cuando un usuario tiene una ayuda y llama al soporte técnico o llama atención al cliente, el departamento de atención al cliente no le resuelve su ayuda. Todos estos son variables que pueden ayudar a mejorar el nivel de engagement con la marca o igualmente a estropear el nivel de relación con la marca. Y cuando hablamos del cuarto pilar, que sería la distribución, pues estamos hablando ya de aplicaciones móviles o aplicaciones que se han lanzado para facilitar la compra de productos. Estamos hablando también igualmente de los modelos de afiliación que se incluyen dentro de marketing de resultados, por lo que pagamos a nuestros publishers o a colaboradores por el cumplimiento de los objetivos. Igualmente podemos hablar de distribución a través de otros sitios web, además de nuestro e-commerce, y por último también podemos hablar de distribución a través de marketplace tipo Amazon. Es decir, que dentro de estos 4 pilares trabajamos en el branding, que serían los esfuerzos dirigidos a posicionar la marca en la mente del consumidor para que cuando a éste le surja la necesidad o deseo nuestros productos estén en la valoración previa a la decisión final de compra. Hablamos de la adquisición de tráfico cualificado, hablamos de ese nivel de apego con la marca y cómo vamos a hacer esa distribución o a facilitar la distribución de los productos. Pero la realidad es que detrás de cada una de las acciones tácticas que estamos incluyendo en estos pilares hay un contenido. Es decir, si hablamos de una campaña display, pues tenemos un banner. Si hablamos de una campaña de paid search, tenemos un anuncio de enlace patrocinado. Es decir, que detrás de toda acción táctica hay un contenido. Fruto de la toma de contacto y la interacción con ese contenido surge un data.
un data que se va recogiendo y se va midiendo, analizando de forma aislada, pero que luego es necesario y susceptible de ser analizado de forma integrada, donde abordaremos lo que es la limpieza de esos datos para establecer y entender los modelos de atribución, entender cuál es la contribución real ejercida por cada una de las acciones tácticas de la estrategia en los distintos procesos hasta la conversión, y a partir de ahí se abordaría lo que sería la optimización en el ratio de conversión de una forma integral, no de una forma aislada. ¿Vale? Es importante tener en cuenta también el Customer Journey. El Customer Journey al final, o el viaje del consumidor, es una traducción un poco fea, pero bueno. Al final lo que define es cuáles son los distintos momentos por los que pasa el usuario. Entonces, cuando hablamos de Customer Journey, podemos hablar pues, de la awareness, que son la parte de los esfuerzos dirigidos a posicionar la marca. Estamos hablando de la consideración, que es ese momento en el que el consumidor está tomando la decisión, está haciendo una valoración, está haciendo un research, está recogiendo información para ver cuál es el producto que más se asemeja, el que más le interesa. Fruto de esa consideración pasa a tomar una decisión, que sería la propia compra. ¿Vale? Una vez que el usuario ha adquirido el producto, pues lo que vamos a hacer es esfuerzos en fidelización de clientes para identificar cuáles son los consumidores o compradores o clientes satisfechos e intentar involucrarlos en lo que serían las labores de prescripción o de recomendación por nuestra marca o nuestros productos. Y ya entramos en la parte de Programmatic. La parte de Programmatic, aunque ya ha hablado Belén, nos ha explicado, ha hablado Miren de todo ello, pues yo creo que todavía existe cierta confusión dentro de la industria lo que es el Programmatic. Y el Programmatic es la automatización en el proceso de compra de inventario publicitario, en el que intervienen pues, ad exchange, bases de datos relacionadas y plataformas de gestión. Pero es una automatización del proceso y hay que diferenciar entre lo que es el Direct Programmatic y el Real-Time Bidding, porque realmente sí hay una diferencia. Al final, cuando hablamos de Direct Programmatic, estamos hablando de acuerdos en el que hay un inventario garantizado, pero que se compra de una forma programática, donde lo que se va a analizar es el data del usuario y en función de quién es el usuario detrás y una serie de data histórico o data a tiempo real, pues se va a tomar la decisión de si realmente quiero comprar esa impresión o quiero hacer un passback, es decir, devolverla. Y cuando hablamos de una compra de real-time bidding, lo que estamos hablando de un sistema de pujas en el que el usuario, según accede al sitio web, pues se genera una oportunidad de impresión que se incorpora en un inventario de RTV que pasa a través de un SSP y llega a una tech exchange o que pasa directamente a una tech exchange con un data, con una información sobre el sitio web donde está y una información sobre el usuario, y es a tiempo real. Lo que se decide es, la parte de la demanda, si se quiere comprar o no se quiere comprar esa impresión. El sistema se trabaja con un sistema de pujas, como decía, la impresión sale con una información del data sobre el usuario, del sitio web donde va a servirse y con un precio. Y el anunciante lo que hace es incluir sus expectativas de compra de inventario publicitario y lo que incluye es una horquilla de precios, un máximo y un mínimo, de tal manera que si el data está alineado y el máximo y el mínimo de esa horquilla de precios está alineado con el precio, pues el anunciante comprará la impresión. Pero en el momento que haya otra marca, otro anunciante que esté dispuesto a pagar un poquito más, ¿vale? Toda esta plataforma, este ecosistema, le va a vender la impresión al mejor postor, ¿vale? Por lo tanto, es importante también trabajar en esa revisión y en ese análisis pues, de las pujas, saber qué inventario estamos optando y qué inventario estamos recogiendo. Pero ya nos ha comentado Miren que al final pues, Programmatic significa el mensaje correcto en el momento adecuado al usuario adecuado, ¿vale? Pero la realidad es que lo que hemos vivido en los últimos años pues, ha sido una evolución desde el display hasta el Programmatic, donde hemos pasado de la eficacia a la eficiencia y donde hay un movimiento de lo que es el site-centric, que es el foco del display tradicional, y lo que con la parte del user-centric, que es el foco del Programmatic como tal. No importa el sitio web donde esté el usuario, lo que importa es el usuario independientemente de los diferentes sitios por los que está pasando. Entonces, cuando hablamos de la diferencia entre el site-centric o el user-centric, lo que hablamos es que en el site-centric hay una compra masiva de impresiones, en la parte del user-centric y programática hay una compra de impresiones individual, las impresiones se compran una a una. En el caso del site-centric, pues había distintas variables que nos permitían segmentar a los usuarios. En el caso del user-centric lo que tenemos es una identificación del usuario y un data a tiempo real y un data histórico
histórico que permite a los algoritmos tomar decisiones. Los modelos de contratación publicitaria tipos en el site-centric pues eran CPM y CPC. Y en este caso lo que vamos a trabajar es una optimización de objetivos establecidos. Y en el caso del site-centric pues necesitábamos herramientas de deduplicación como son los ad server, ¿vale? Y en el caso del user-centric necesitamos las herramientas de duplicación como es el ad server. Pero también necesitamos de una capa tecnológica que nos ayude a deduplicar entre el mix de DSPs. Es decir, existen distintos DSPs, pero puede suceder que estemos comprando la misma audiencia en distintos DSPs. Entonces, necesitamos una capa tecnológica que sería un meta DSP que nos permita hacer una deduplicación en cuanto a la puja y una duplicación en cuanto al reporting. Entonces, eso es una parte tecnológica que está desarrollándose, que bueno, hay algunas empresas que están intentando, pero yo realmente creo que todavía tiene que madurar en este aspecto. Bueno, yo, respetando, por supuesto, la IAB, me he permitido el lujo de adaptar un poco el ecosistema en función de cómo lo ha presentado Belén. Pero bueno, básicamente es lo mismo, ¿vale? Estamos hablando de una parte de oferta, que serían los medios, tenemos una parte de demanda, que serían las anunciantes y las agencias, y una serie de plataformas que interactúan. Estamos hablando de los DSPs, que es la plataforma de la demanda, estamos hablando del SSP, que es la plataforma de la oferta, y estamos hablando de los DMPs. Los DMPs son unas plataformas que lo que hacen es gestionar datos. Recogen datos de diferentes fuentes, los agrupan, los paquetizan y luego los utilizan. Los DMP se utilizan para hacer la identificación de las cookies ID, para hacer los segmentos de audiencia que van a alimentar al final las expectativas de compra de inventario publicitario, ¿vale? Hablar igualmente de los ad exchanges, es el supermercado donde se hace la compraventa de ese inventario publicitario, ¿vale? Y a hablar de programmatic, pues la verdad es que yo creo que el programmatic es tan rico, tan amplio, el foco es el data, el usuario, pero sí que hay muchas soluciones tácticas que podemos aplicar al programmatic. Es decir, estamos hablando de programmatic, podemos hacer prospecting para atraer pues, tráfico nuevo a o alcanzar e impactar a tráfico nuevo. Podemos hablar de acciones de retargeting, es decir, en función del comportamiento del usuario cuando visitó el sitio web o cuando se comportó a través de diferentes plataformas nuestras, pues lo que vamos a hacer es identificar sus expectativas, su comportamiento y volver a reimpactarle. Podemos hablar también de contextual, podemos hablar de whitelist, podemos hablar de third party cookies, como nos ha explicado Miren, podemos hablar igual de lookalikes, que sería entender cuál es el comportamiento de esos usuarios que han convertido y el perfil para buscar pues, gemelos a través de Internet, tratar de reconducirlos y volver a generar la conversión. Es decir, bueno, y luego tenemos también la parte de clusterización desde el CRM. Es decir, que hablar de programmatic está muy bien como ese foco nuevo, esa nueva oportunidad de alcanzar al usuario correcto en el momento adecuado, pero en esto hay un punto también importante, es la actitud y el ejercicio de persuasión, porque no es lo mismo cuando un usuario, puede ser el mismo usuario, cuando llega a un landing page para contratar un vuelo, y la actitud es diferente cuando tiene que contratar un vuelo para irse a Disney World con su familia que cuando tiene que contratar un vuelo de trabajo para ir a pedir una subida de sueldo. Entonces, la actitud también es algo a tener en cuenta y el ejercicio que vamos a utilizar para la persuasión del usuario es interesante. Y es que la verdad es que no todos los usuarios son iguales, ni todos los usuarios tienen las mismas expectativas. Y el programmatic está muy bien, pero al final son pocas las empresas que están abordando el programmatic con la personalización real de los usuarios. Y para esto lo importante es el data, ¿vale? Entender la trazabilidad, entender el data que estamos recogiendo, entender cuáles son las expectativas del usuario, el momento y a ver cómo abordamos el ejercicio de la persuasión, ¿vale? Al final, pues la personalización es un elemento diferenciador dentro de la estrategia que lo que va a hacer es reforzar, dar más fuerza y valor al mensaje publicitario, ¿vale? Pero es importante entender cuál es el usuario, cuál es su habituación, cuál es el momento, para poder abordar realmente un ejercicio que lo que nos permita es utilizar un contenido que sería dinámico, pero al mismo tiempo individual, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la parte de personalización, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un contenido que se ajuste a las preferencias de cada usuario, y las preferencias a tiempo real, que tengamos un data suficiente como para modificar el mensaje. Los mensajes están construidos basado en data histórico y en data a tiempo real, como acabamos de decir. Existe una adaptación del mensaje pues, a los atributos, al comportamiento, al contexto en el momento en el que estamos, y también es importante entender que tiene que existir una coherencia y una consistencia en el mensaje. No podemos decir unos mensajes en las campañas de display y que luego que cuando aterricen los usuarios al landing page exista una inconsistencia en los mensajes
mensajes o una incoherencia. Por lo tanto, también es importante trabajar ese lado. Y el contenido siempre tiene que estar adaptado al momento del funnel o al momento ese del Customer Journey, ¿vale? También es importante, creo, poner un poco de luz y traer también que el Programmatic lleva implícito otros problemas. Belén nos ha estado aplicando todos los estándares de la IAB y su visión sobre la parte de Ad Viability, la cual comparto completamente. Es una parte difícil de medir, pero que realmente para los anunciantes sí tiene un valor. Desde mi punto de vista, no se puede hablar de atribución si no se puede medir el view. Es decir, no es lo mismo una impresión que una exposición y realmente tenemos que tener la capacidad de identificar cuando hay tomas de contactos reales, ¿vale? En el caso del adblocking, pues en mercados más avanzados, yo creo que a final de año Estados Unidos puede acabar con un 28% aproximadamente de usuarios que tienen instalados un adblocker en sus equipos. Y desde mi punto de vista, una de las razones que incrementó la instalación de adblockers son mobile y las campañas de pre-roll, ¿vale? Y los interstitial, ¿vale? Es decir, eso ha hecho que los usuarios se sientan molestos, se sientan agredidos y que sea la razón por la que ha movido. Pero, lógicamente, entiendo que desde la industria tenemos que buscar una solución. Es importante también hablar de la parte de outfraud, es decir, tenemos que garantizar que nuestras campañas están llegando a tráfico humano, que no está llegando a bots ni a robots, porque realmente es lo que tenemos que entender. El click fraud, pues también tenemos que incluir herramientas que nos permitan identificar los clics fraudulentos, pues muchas veces puede ser robot, grupos de personas, script, etcétera. Entonces, esto lo que hace es desvirtuar el rendimiento de las campañas. Unos problemas que están surgiendo, que son muy del pasado, pero que parece que están acentuándose y que lo hemos vivido, por ejemplo, en Inglaterra, son los problemas con brand safety, es decir, es cuando nuestras campañas está apareciendo cercano al contenido de nuestra competencia, incluso a contenido con cierta polémica o contenido que pueda afectar a lo que es la reputación de la marca. También tenemos que trabajar en este lado, pues a través de blacklist y a través de diferentes tácticas que nos permitan garantizar que nuestro contenido está llegando no solamente al usuario correcto, sino en un entorno adecuado en beneficio de la marca. Y también algo que nosotros observamos es la parte de ad collision, es decir, últimamente pues el traficado de las campañas, a veces correcto o a veces incorrecto, pues hace que el resultado de cómo se ven esas campañas pues pueda tener ciertos problemas. Entonces, bueno, pues a una parte a veces es cuestión de medios, a veces es cuestión nuestro, pero lo que no puede ser y no es beneficioso es que aparezcan distintos anuncios o distintos formatos publicitarios de una misma marca en una página vista, y máxime cuando uno es de prospecting, otro es de retargeting y otro es personalizado. Entonces, pues tenemos que trabajar también esa parte para poder entender y aportar. Todo este escenario pues nos ayuda a tener que dotar a nuestra estrategia de unas herramientas que también suponen unos costes. Entonces, lo que os he traído también es pues cómo está más o menos en una forma genérica la distribución de costes de cada impresión servida. Entonces, vemos que un 2% de la inversión se destina a la parte de herramientas de verificación, un 5%, perdón, los costes están centrados en la parte de ad service, un 8% de los costes van vinculados a la parte del DSP, un 9% de audiencias, la parte del 12-14% de gestión y finalmente realmente la compra de inventario, pues el 63%. Y la verdad es que cuando hablamos de campaña de display, pues tenemos que abordar también pues, la parte de la medición. Y lo que he traído aquí son las distintas métricas que podemos tener en cuenta a la hora de medir el rendimiento de una campaña de publicidad. Entonces podemos hablar de las impresiones vistas, que es el número de veces que hemos hecho la entrega de ese anuncio. Podemos hablar de los views, es decir, el porcentaje de personas que han visto el anuncio en función de las impresiones servidas. Podemos hablar también igualmente del coste por view. Podemos hablar de la frecuencia, que es el número de veces que impactamos a un mismo usuario, independientemente del dispositivo que esté utilizando. Estamos hablando de los clics. Estamos hablando de los clics hechos por personas diferentes, es decir, los clics únicos. Estamos hablando de CTR, cálculo del porcentaje de clics sobre impresiones servidas. Y aquí pues, nos surge otra nueva métrica, que sería el porcentaje de impresiones, el porcentaje de clics sobre impresiones vistas, no sobre impresiones servidas, ¿vale? Igualmente tenemos que hablar de los usuarios únicos que llegan a nuestro sitio web, la tasa de rebote, es decir, porcentaje de usuarios que según llegan al sitio web o landing page abandonan y se marchan. Podemos hablar también de tipos de conversiones de usuarios que han sido alcanzados, que no pincharon y luego compraron, los post-views,
conversiones de usuarios que han sido alcanzados e impactados y luego no pincharon, pero luego nos compraron. Las conversiones de post-click directas, que son las que responden al esquema impacto, clic, visita, compra y todo en el mismo proceso. O las conversiones de post-click o conversiones de post-click indirectas, que serían las que responden al esquema impacto, clic, visita, abandono, vuelta y compra. ¿Vale? Entonces, son diferentes tipos de conversiones que es importante entenderlas para poder tener un poco más de objetividad a la hora de medir el rendimiento de las campañas. ¿Vale? Igualmente, podemos hablar de total conversiones, del coste por adquisición, podemos hablar igualmente del ratio de conversión, del revenue y el retorno de la inversión publicitaria. Pero todos estos son muchas métricas que realmente tenemos que simplificarlos en esas KPIs. Entonces, lo que he traído también es un funnel donde podemos ver pues, cuáles son las KPIs principales para medir el rendimiento de las campañas. Podemos hablar de impresiones, podemos hablar de views, podemos hablar del view-through rate, podemos hablar del CTR en función de las impresiones o en función de los views, podemos hablar de los usuarios únicos conducidos desde una campaña, podemos hablar de la tasa de rebote, las conversiones y el revenue. Igualmente, el ratio de conversión de usuario único a la compra. Normalmente los ratios de conversión se calculan desde las visitas, pero bueno, pues yo sé que a lo mejor quiero llevarla a ser contradictorio, pero desde mi punto de vista en un e-commerce es más objetivo calcularlo desde los usuarios únicos, porque los que compran son usuarios y lo que tenemos que entender es cuántas visitas necesito para que este perfil de usuarios que está clusterizado pues genere esa conversión. ¿Vale? Cuando hablamos de conversión estamos hablando de cumplimiento de objetivos y también la conversión pues dependerá del modelo de negocio. Para un medio de comunicación que vende impresiones publicitarias, pues sus esfuerzos de tráfico, la conversión significa tráfico, que luego le van a servir diferentes impresiones publicitarias. Para una acción, pues, por ejemplo, de un fabricante de coches que quiere que la gente pruebe el coche, pues la conversión sería los leads que se generan. Y para un e-commerce, pues la conversión serían los objetivos. Es decir, que tenemos que entender también en el seno de la empresa qué es una conversión para nosotros, qué es un lead, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que las cosas no pasan en funnels. ¿Vale? Las cosas no pasan en funnels aislados, sino que ni pasan en funnels ni en last click es el único modelo de atribución. Existen más modelos de atribución. ¿Vale? Entonces las cosas pasan más o menos así. Es decir, existen paths comportamentales donde un usuario toma contacto con distintas acciones tácticas y lo que tenemos que es identificar esas trazabilidades para poder también calcular el ROI de una forma más objetiva. A mí me parece que no estamos calculando el ROI realmente bien, puesto que si desconocemos cuáles son las tomas de contacto y el coste, si no conocemos, cuáles son las tomas de contacto y los costes asociados a esas tomas de contacto, nunca vamos a poder saber cuáles han sido los costes de conducir el tráfico ni vamos a poder saber nuestros costes correctamente. Por lo tanto, la estrategia es el conjunto de acciones donde unas alimentan a otras y todas se retroalimentan entre sí. ¿Vale? Y entonces, en este entorno, pues necesitamos identificar, ¿vale?, y medir todas y cada una de esas tomas de contacto, independientemente del tipo de dispositivo que esté utilizando el usuario en cada momento. Tenemos que tener un entendimiento de la interacción, si existe o no existe, y tener capacidad de medirla. Y de la misma forma, también tenemos que entender cuál es la contribución real ejercida por cada una de las acciones tácticas en los distintos procesos hasta la conversión. Es decir, estamos hablando de atribución. La atribución es una estrategia de medición clave que permite tener un conocimiento más profundo sobre cuál es el rol y el peso de cada una de las acciones tácticas, ¿vale?, en los distintos procesos hasta la conversión. Es decir, nos encontramos con un super funnel diferente a los funnels aislados, donde me vais a permitir que baje, donde lo primero que tenemos son las tomas de contacto a través de impresiones con views, correos electrónicos que han sido abiertos, presencia en los resultados de búsqueda, ya sea la parte de orgánico, ya sea la parte de paid search, y en función de todas esas tomas de contacto, pues hay unas veces que se producen interacciones, y cuando hablamos de esa interacción es un clic y, por tanto, ser conducidos a un sitio web. Entonces, toda esta visibilidad, parte de ellos son clics, y podemos calcular los CTRs. Los clics son hechos a veces más de un clic por una persona, por lo tanto tenemos que saber cuáles son los clics únicos o los usuarios únicos que han llegado a nuestro sitio web. Un porcentaje de los usuarios únicos se registra.
Un porcentaje de los usuarios únicos nos compra, es decir, pasan a formar parte de nuestra base de datos, donde ya podemos empezar a clusterizarle. Un porcentaje de los usuarios que se han registrado, nos han comprado, pasan a ser fans en Facebook, followers en Twitter, nos siguen en nuestro blog, etc. ¿Vale? Y fruto de las interacciones que existen con nuestros fans, pues aparece una cobertura social adicional, fruto de las características de las plataformas de social media, que alimenta al funnel por su parte superior. Desde el momento en que estamos hablando de la primera capa, es decir, impresiones, presencia en resultados de búsqueda, emails abiertos, lo que estamos trabajando es en el proceso de branding. Una vez que hemos generado el clic, estamos conduciendo tráfico cualificado. Cuando los usuarios nos han visitado y se han comportado, surgen las oportunidades de retargeting y de remarketing. Cuando los usuarios han avanzado y se han registrado, nos han comprado, ya tenemos la posibilidad de establecer comunicación directa con ellos a través de remessaging, es decir, remarketing en email. O igualmente, también podemos trabajar ya con estrategias de SMS, MMS, combinando mobile, etc. Un porcentaje de los usuarios que ya se han registrado podemos contactar con ellos y a partir de ahí es donde van a empezar nuestros esfuerzos, ¿vale?, en engagement, es decir, vamos a trabajar en los procesos de fidelización de clientes, buscando la identificación de clientes satisfechos para involucrarlas en nuestra filosofía y conseguir que sean prescriptores de nuestra marca, ¿vale? Entonces, por resumir, sí, esta es el último slide y es la parte más importante. Desde mi punto de vista, la esencia de la atribución es la aportación de cómo abordar el cálculo del ROI de una forma más eficiente, puesto que si conozco las tomas de contacto y los costes, podré calcular el ROI de una forma más correcta. Y por último, decir que el fin último de la atribución es la correcta distribución de la futura inversión. ¿Vale? Daros las gracias por todo y espero que os haya gustado. Gracias, Nacho.